Paz Velasco de la Fuente es criminóloga y jurista especializada en personalidad psicopática y delitos violentos. Tiene un máster en documentoscopia, grafística y falsedad documental. Es profesora en el grado de Criminología y Ciencias de la Seguridad en la Universidad Internacional de Valencia, donde también imparte clases en otros 2 másteres. Miembro de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, colabora en distintos medios de comunicación y es conferenciante internacional. Hoy vamos a charlar unos minutos con Paz para hablar sobre su último ensayo, Homo Criminalis. Este es tu último libro, Paz. Yo creo que tanto el libro como tú lo merecéis, porque bueno, yo me lo he leído hace muy poquito, como bien saben, y la verdad que desde el punto de vista de escritor que intenta hacer novela negra o que a fin de cuentas los homicidios están por medio, ¿no? Y están presentes, yo creo que es un indispensable para todo el que se quiera dedicar a escribir novela negra porque yo he aprendido mucho, Paz, yo he aprendido mucho. La verdad que es un campo que los que no lo conocen en profundidad, como yo, nos sentimos muy atraídos, ¿no? Y la verdad que una de las primeras cuestiones que a mí se me plantean es un poco más personal, Paz. ¿Qué es lo que lleva una persona? Porque con la carrera que tú llevas, llevas muchos años metido dentro de la criminología y lo que a mí me surge, la duda que a mí me surge es ¿qué lleva a una persona a tomar la decisión de dedicar toda una vida a estudiar este tipo de temas, Paz? Pues en mi caso fue, el analizar la maldad, la conducta humana, las aberraciones de determinadas conductas, es decir, el por qué somos capaces como seres humanos de cruzar ciertos límites y investigar y ahondar sobre todo en esos comportamientos tan violentos y en definitiva saber por qué somos malos. Evidentemente, dejando aparte todo lo que sean teorías desde el punto de vista de la teología y desde el punto de vista filosofía también y religión, tratar de averiguar cuáles son los elementos que interaccionan, que son muchos, para poder hablar realmente de la maldad. Yo lo expliqué también en mi primer libro, que la maldad realmente reside en el cerebro, no en el alma, y que hoy en día se puede demostrar científicamente que alguien es malo desde el punto de vista neurológico. Entonces, mi fascinación es entender la maldad y tratar de trabajar con ella desde el punto de vista de la prevención, por supuesto. ¿Crees que la maldad no reside en el alma? Que en todo caso es como una característica o es algo que tenemos en el cuerpo físico, ¿no? En este caso en el cerebro, ¿no? Exacto, además ya está demostrado. El último caso que ha sido muy mediático en nuestro país ha sido el caso de Patrick Nogueira, el asesino de cuádruple de Pioz, un asesino múltiple en un solo acto, un asesino en masa, que su abogada trató de demostrar pues que debido a la anomalía neurológica que presentaba una tomografía cerebral de Patrick Nogueira, debía rebajársele la pena, es decir, aplicarlo como atenuante. Finalmente no ha sido así. Patrick Nogueira es un psicópata primario, pero sí que hoy en día, a través de estas neuroimágenes, se puede mapear el cerebro de un malo, se puede mapear el cerebro de un asesino y ver cuáles son las zonas, precisamente, tanto la amígdala como el lóbulo prefrontal, que no se iluminan ante determinados estímulos. De modo que podemos ver esa falta de empatía, podemos ver esa ausencia de miedo y a partir de ahí podemos demostrar científicamente que la maldad, desde el punto de vista de la delincuencia, por supuesto, reside en el cerebro. Me cuentas, Paz, que bueno, uno de tus objetivos, ¿no? Algo de lo que te impulsó a estudiar criminología es el estudio de la maldad. ¿Puedes decirme, Paz, si a día de hoy, después de tantos años de estudio, realmente conocemos todos los secretos o todos los detalles que hay dentro de una cabeza, del cerebro, relacionados con la maldad? ¿O hay muchos elementos que aún no conocemos, que están por estudiar? El problema es que como especie evolucionamos tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, hace 30, 40 años seríamos incapaces de pensar que una persona es de hacer determinadas conductas o de llevar a cabo conductas que hoy en día están ocurriendo. Hay una nueva escena del crimen, hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas debido precisamente a la modernidad de terminar incluso matando. De modo que sí que sabemos mucho ya de la maldad, sí que sabemos mucho de la mente de los criminales, pero siempre hay alguien, algún tipo de crimen, que nos va a terminar sorprendiendo por alguna característica.
En mi caso sí que tengo unos cuantos, no crímenes favoritos, pero sí, digamos, una serie de personas, sobre todo españolas, que han cometido una serie de delitos que han marcado un antes y un después en nuestra crónica negra. De modo que vemos que vamos avanzando y también avanzamos en el crimen. Aprendemos nosotros, aprenden los investigadores, pero ojo, también aprenden los delincuentes. Claro, claro, esa es la evolución, ¿no?, que comenta. Otro de los asuntos que me ha llamado la atención, Paz, y yo creo que es lo que hace destacar Homo Criminalis, es lo siguiente, es el subtítulo. El crimen a un clic, los nuevos riesgos. ¿De qué manera de la sociedad actual, de qué manera crees que las tecnologías o las redes sociales están cambiando el modo de operar de los asesinos en serie o de los asesinos poco habituales? ¿De qué manera las redes sociales pueden hacer llegar a alguien que quiera hacer el mal al ciudadano de a pie? Internet es el mayor patio de juegos del mundo, en el que todos de un modo casi diario entramos para leer la prensa, entramos para estudiar, yo entro para dar clase, muchos de los que nos están viendo utilizan Internet a diario, de modo que han trasladado parte de sus actividades cotidianas a una nueva escena, que es una escena virtual, que es Internet. Y aunque se llame virtual, muchos de los actos que llevamos a cabo virtualmente a través de Internet tienen consecuencias nefastas luego en la vida real. ¿Qué ha ocurrido? Esta evolución, esta modernidad, que fíjate, yo hablo en este segundo libro, empiezo a hablar de la época del telégrafo y la época de los trenes, de cómo ya los asesinos en serie se van trasladando de unos lugares a otros para seguir matando cada vez más lejos de su casa. Internet ofrece la oportunidad, hay dos cosas muy claras. Primero, ofrece la oportunidad de personas que jamás llevarían a cometer o llegarían a cometer un delito en un espacio físico, y personas que jamás acosarían a una persona, que jamás las insultarían por la calle, que jamás harían chistes con sus fotografías con frases humillantes. Y sin embargo, Internet da la posibilidad de ocultarse tras diferente identidad, hay una falsa impunidad, hay un anonimato, hay una sincronía. Es decir, Internet es el lugar ideal hoy en día para que muchos delincuentes que han evolucionado, por ejemplo, los delincuentes patrimoniales, hemos pasado del tempranillo a sujetos que enviándote un mail a través del phishing pueden entrar en tu cuenta bancaria, pueden robarte tu tarjeta de crédito. Entonces, fíjate la evolución de salir a los caminos con un trabuco a robarte la bolsa o la vida, a poner un código o abrir un mail o bajarte un archivo y que te quedes sin nada en tu cuenta bancaria. Fíjate la evolución. A través de Internet podemos incluso cometer un crimen. A través de Internet podemos seleccionar a la víctima con la que quedar para cometer una agresión sexual. Podemos seleccionar una víctima a la que secuestrar. Es decir, ahora hay muchos sujetos que seleccionan a sus víctimas a través de, y esto no es para meteros miedo, simplemente para que seamos conscientes de los riesgos, plataformas para conocer a otras personas, para encontrar el amor, para tener una relación sexual esporádica. Entonces yo me pregunto, si muchos de nosotros hay cosas que no haríamos nunca en la vida real, como entrar en un bar, acercarnos a la barra a una persona desconocida, hablar con ellas y terminar en un hotel, ¿por qué lo hacemos a través de Internet? Es como si no tiene una coraza, ¿no? Es como si nos protegiese, ¿no? Exacto. Además, hay una cosa muy importante que es el efecto inhibición. A través de una pantalla y de una webcam somos capaces de muchísimo. De cosas que, vuelvo a decir, que en la vida real probablemente no llegaríamos a hacer. Es decir, tú hablas con un chico 3 días y probablemente al cuarto día tú no vas a su trabajo y te quitas la blusa. Pues a lo mejor lo estás haciendo a través de una webcam y él está en su trabajo. Entonces, si eso no lo haces en la vida real, ¿qué ocurre? Que Internet ha terminado con la seguridad privada, como es una metáfora, una analogía, ha terminado con nuestra seguridad y con nuestra intimidad como el cañón terminó con los muros de los castillos. Antes la gente estaba protegida en sus castillos. Hoy en día, con Internet, podemos estar donde queramos, ser quien queramos, hacer muchas veces lo que queramos, chantajear, extorsionar, acosar, robar, vulnerar derechos fundamentales como el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, mi propia libertad sexual, la indemnidad sexual de menores. Y todo a un simple clic.
Claro, yo creo que nos permite, como tú dices, inventarnos vidas nuevas o escoger qué es lo que queremos mostrar de nosotros mismos para crear un falso perfil, una falsa imagen. Yo creo que uno de los problemas que corre hoy día el ser humano es precisamente esa, ¿no? Es eh, llevar una vida muy diferente a la que se muestra luego en 4 imágenes, ¿no? En nuestras cuentas de Instagram, ¿no? Y yo creo, y si no corrígeme, Pa, que uno de los sectores que quizás puedan verse más afectados por este tipo del ciberacoso, yo creo que pueden ser los niños en los institutos, sobre todo por los casos que uno se encuentra, ¿no? Que uno ve. En mi época, los institutos lo que había eran torta, puñetazos, te quitaban el bocadillo o tú le hacías la bugarreta al otro. Pero yo creo que hoy día, a través de las redes sociales, como tú también antes has dicho bien, Paz, hemos perdido parte de la intimidad. Yo creo que un niño con 14 o 15 años quizás no sepa gestionar muy bien qué es eso de la intimidad o de la imagen personal y puede verse que por un error o por un fallo, como digo, de niños de 15 o 16 años, pueda ver que un vídeo suyo se haga viral, ¿no? Y que eso, como bien dice, yo creo que puede destrozar una vida, ¿no, Paz? Bueno, puede llegar a que el niño se suicide. Hay casos en España como Joaquín, hay casos en Estados Unidos, como Amanda Todd. Es decir, has dicho una cosa muy interesante. A mí me han quitado el bocadillo de pequeña un mogollón de veces, ya te lo digo, ¿no? Porque yo era una niña muy bajita, era muy delgadita y era muy empollona, entonces caía mal. Bueno, creo. Y lo que hacían era eso, me quitaban el bocadillo, muchas veces cuando estaba distraída, porque muchas veces me voy a mi mundo, me ataban los cordones de las zapatillas y me pegaban unas zapatillas. Sí, sí, esto me ha pasado a mí de pequeña. ¿Qué ocurre? Que hoy en día estos niños pueden sufrir un doble acoso. Tendrán este acoso en el colegio y ahora el problema está que con las nuevas tecnologías esto después continúa. Se crean estos memes. Está la figura nueva del happy slapping. Terminas el cole y antes te estabas deseando llegar a tu casa para decir, bueno, ya no voy a ver a estos individuos hasta el lunes. No. Te mandan mails, te escriben WhatsApp, cuelgan fotos tuyas en redes sociales. Hay personas que miran, en el caso del ciberbullying, ahora mismo hay 3 sujetos. Está el que acosa, está el que aplaude y está el que mira y no hace nada. Y esto tiene un efecto multiplicador tremendo en el caso de Amanda Todd, en el caso de este niño vasco, de Joaquín, que terminó suicidándose, es porque llega un momento en que este acoso es tan numeroso, tan reiterativo y tan continuo, 24 horas al día, que no lo pueden soportar. Fíjate, cuando he dicho antes de que en Internet puedes llegar a cabo a cometer conductas delictivas o antisociales, de modo asíncrono, yo ahora esta noche me puedo ir a dormir y mañana resulta que alguien ha entrado en mi cuenta de Facebook y ha colgado barbaridades. Y yo no lo veo porque hasta dentro de 3 días no entro en Facebook. Ese es el problema, en que puedes llegar incluso a acosar, a molestar, a dañar la imagen, a dañar la intimidad y el honor de una persona mientras está durmiendo. Entonces, es peligrosísimo y sí que es cierto que los niños, los adolescentes, no son conscientes de los riesgos que implica hacerse una fotografía y enviarla, porque verás que Chucky, en el momento en que algo sale de tu móvil, pierdes el control en absoluto, no sabes dónde va a llegar. Discusiones, esto que está ahora tan de moda desde hace unos años en España, que se llama, que es lo que te comentaba, el happy slapping, de que quedan 3 o 4 niñas, una pega a una niña, la otra graba, la otra jalea, la otra aplaude y la otra lo sube en redes sociales. Esto es algo gravísimo para esa niña que va a ser victimizada y revictimizada hasta que ese vídeo desaparezca de Internet. ¿Y cuándo desaparece un vídeo de Internet, Daniel? Nunca, puede ser que nunca. No son conscientes de lo que se termina subiendo a las redes. El derecho al olvido, que se llama, es muy, muy complicado después terminar, porque eso cuando se empieza a compartir puede llegar, bueno, incluso a canales de televisión, como han llegado, para hacer programas de humor, que dices, ¿de verdad? ¿Estás haciendo humor con un vídeo así? Pase, actualmente hay suficientes medios, si alguien denuncia un caso así, en el que una madre ve que le han hecho un vídeo a su hija o a su hijo en el colegio, va a la policía. ¿Crees que hay medios actualmente que puedan defendernos contra este ciberacoso o el happy slapping que habla? ¿O todavía es algo que le faltan varios años de evolución o que nos demos cuenta de realmente la importancia que tiene? No, ya, a ver, tanto los investigadores de cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, tanto estatal como
como las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicas y locales, están suficientemente preparados para atender estas denuncias. Es más, las dos últimas sentencias, una es de una niña de Cádiz, de donde eres tú y otro compañero al que admiro mucho y que también es escritor, que le mando un abrazo, no me estará viendo, te la vas a ganar, Benito. Pero Benito, sí que claro que es cierto, sí. sí que es cierto que hoy en día enseguida se sabe que eso está pasando. Es decir, antes un bullying te costaba incluso a los padres a veces pensar qué es lo que estaba pasando. Hoy cualquier madre puede enviar una fotografía y decir, oye, esto le está pasando a tu niño. Entonces, sí que es mucho más rápido. En el caso del Happy Slapping, la última sentencia es por un delito de lesiones, por las lesiones que se provocó a esta menor, por un derecho contra la intimidad y contra la propia imagen y, por supuesto, un derecho, una vulneración del derecho al honor. Se colgó en redes sociales y llegó a salir en las noticias. ¿Tú sabes lo que es para esa niña saber que constantemente han estado viendo un vídeo donde la insultan, la humillan, la pegan, la tiran del pelo? Entonces, sí, hoy en día ya estamos suficientemente preparados, tanto la policía, investigadores como los abogados, para llevar a cabo estos procedimientos y además van bastante rápido. Bueno, me alegro de que sea así. Sí, porque las pruebas son las que son, es decir, como penalista, evidentemente, finalmente con lo que juegas en un litigio es con las pruebas que tienes. Claro, claro. Hace muy poco, Paz, hemos visto una intervención tuya en el programa Horizonte junto a Keres y Jiménez por el desgraciado caso de las 3 mujeres asesinadas en la Comunidad Valenciana. Me consta que estás colaborando en la investigación y sin ponerte ningún compromiso. No sé si podrías resumir un poco en qué nivel se encuentra o puedes resumirnos un poco qué es lo que sabemos del caso. Bueno, yo estoy colaborando en el sentido desde mi propio punto de vista como criminóloga, tratar de unir las piezas, porque siempre que hay asesinatos de este tipo, son muchas piezas y hay que empezar siempre por las esquinas. Una vez que tenemos las esquinas hay que poner las piezas de interiores para poder ver el puzzle completo. Ahora se barajan 3 hipótesis, evidentemente no se puede descartar al 100% ninguna de las 3, como no se puede descartar la hipótesis de que podríamos estar ante un asesino en serie. Yo no creo que sea así, porque es verdad que hay muchas similitudes, pero también tenemos que hacer hincapié en lo que no concuerda, en lo que no encaja, ¿de acuerdo? Entonces, las hipótesis, en primer lugar, sería esta, el hecho de que estamos ante un sujeto que ha asesinado ya a cuatro mujeres. La etiología criminal coincide, que es la muerte a causa de estrangulamiento, pero todos los otros elementos que forman parte del modus operandi no podemos, o los investigadores aún no pueden cerciorarse de que sean los mismos. O sea, el modus operandi no es solo cómo se mata a una víctima, hay muchísimos elementos que forman parte del modus operandi. El modus operandi es todos los actos y acciones que se llevan a cabo para llevar a cabo o perpetrar un delito con éxito, de modo que influyen muchas cosas. Una segunda hipótesis es que estemos ante individuos diferentes, lo cual también es preocupante porque estaríamos hablando de 4 asesinos. Y una tercera hipótesis, que sería que os está dando un efecto imitación, de modo que haya solamente 1 o 2 asesinos y los otros 2 asesinos, que también serían asesinos, por supuesto, pero me refiero que hubieran imitado, por ejemplo, la forma de abandono del cadáver, el lugar de abandono del cadáver, etcétera. Además, en este caso tenemos que tener claro que 2 de las víctimas han aparecido dentro de las acequias, sumergidas, y otras 2 fuera, en caminos adyacentes a las acequias, de modo que ya vemos que hay una diferencia importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me parece un caso interesantísimo, pero hay que ser muy prudentes a la hora de dar conclusiones tajantes, de decir, uy, estamos ante un asesino en serie. Lo han dicho muchas veces, lo están diciendo muchos criminólogos, que no se puede descartar. Entonces, yo lo único que pido es, bueno, lo están haciendo muy bien, la prensa esta vez lo está haciendo muy bien, mucha tranquilidad, mucha calma. ¿Ha habido bulos? Siempre hay bulos, Daniel. Y más en un caso como este, ¿por qué no somos un país que estemos, aunque los ha habido, y muy graves, y sujetos además bastante importantes a nivel de crónica negra en nuestro país, no es un crimen tan habitual ni en el mundo ni en España? Lo que pasa es que es tan mediático, se habla tanto de ello, que parece que estamos rodeados de asesinos en serie. No, no es así, no es así. Bueno, esperemos que el caso llegue a buen puerto, que no vuelvan a sucederse
otras desgracias como esta, Paz, y que encontremos al autor o a los autores de este caso. Tengo aquí apuntado, Paz, porque sin embargo España está por debajo de la media europea en la tasa de homicidios, y tengo aquí apuntado, si no me equivoco, está al 0,66%, de modo que no llega a los 400 homicidios al año. Ajá. ¿Cuál crees, Paz, que son los factores que pueden influir para que un país tenga mayor o menor tasa de homicidio? Bueno, por ejemplo, vamos a compararnos con uno de los que más tasa de homicidio, asesinatos tienes, como pueden ser 2 o 3 países de Latinoamérica. Yo he estado trabajando y viviendo una temporada en México, y desde luego España es un paraíso comparado con algunos países de Latinoamérica. Influyen muchas razones, Daniel. Una de las mayores razones es el acceso, por ejemplo, a las armas, una vinculación bastante importante entre el crimen organizado, la administración pública, la política, la administración de justicia. Es decir, sabemos que hay países donde, debido a la forma que tienen de obtener ingresos a nivel bastante importante, pues hace que bueno, se tenga que manejar y controlar y lidiar cada día con esta delincuencia organizada y con este crimen organizado, con cárteles, con sicariato, etcétera. España es un país que, además, esto me lo explicó a una persona a la que admiro mucho, que fue, bueno, que es Juan Rada, que fue antiguo director del periódico El Caso, y me dijo que en España los asesinos eran de boina y alpargata, dando a entender que es verdad que en España ha habido una época donde había muchísimos crímenes rurales. Es más, todos los asesinatos en masa que ha habido en nuestro país se ha dado en pueblos. ¿Por qué? Porque es donde están las armas de caza. Entonces, no somos un país que haya grandes asesinatos. Por eso ahora, cuando ocurre algo como lo de Valencia, saltan todas las alarmas. Si viviéramos en otro tipo de país donde estamos acostumbrados a que esto ocurra de una manera más habitual, no estaríamos ni tan preocupados, ni evidentemente estaría llenando la cantidad de páginas que está rellenando. Entonces, a la hora de comparar la delincuencia en un país u otro, tenemos que ver desde las características socioeconómicas, políticas, el índice de corrupción, cómo se vive en España, el acceso a las armas, porque el tipo de delincuencia también tiene que ver con el tipo de sociedad y el tipo de país en el que vivimos. Entonces, España es un país muy seguro para vivir. A nivel, por ejemplo, de violencia de género, que sabemos que tenemos un grave problema, es el 5º país más seguro del mundo para vivir si eres mujer. Bueno, eso es una buena noticia, es una buena noticia. Hay 154 países en el mundo. Ser un país tan seguro como España a la hora de vivir, tanto mujeres, hombres, no tenemos un acceso a las armas tan fácilmente como en otros países. No somos un país donde, bueno, ahora últimamente en la Costa del Sol sí que se están asentando determinados grupos de delincuencia y de crimen organizados bastante importantes, pero no pasamos algunos años de 400 homicidios, de 400 asesinatos, de modo que somos un país seguro. Y todo esto tiene que ver con la forma en la que somos como sociedad, en la forma que somos como país, nuestra legislación penal, nuestros valores, nuestro punto de vista político, económico, social. Todo eso influye a la hora de que se cometan determinados tipos de delitos en un país o en otro. Tenemos países como Siria o cualquiera de otros países donde, sobre todo en Latinoamérica, donde las mujeres son menos que un saco de arroz. Entonces, claro, evidentemente ahí los crímenes, los femicidios, como se denomina aquí la diferencia, aquí se habla de violencia de género, pero en Latinoamérica habla de feminicidio y de femicidio, tiene una tasa altísima, porque la mujer, el papel que desarrolla o que tiene la mujer allí, no tiene nada que ver con el papel que tenemos la mujer en Europa. Entonces, todas estas circunstancias, o los niños, el valor que tiene un niño en Brasil es mucho menos importante que un niño en Europa, donde ya desde la ONU y desde tratados internacionales se protege a los menores. De modo que todo eso influye a la hora de qué tipo de delincuencia hay en nuestro país y qué cantidad de delincuencia hay en nuestro país. Claro que sí, Paz. Además que yo creo que la has resumido todo a la perfección.
Yo siempre he pensado que la educación es un factor importante a tener en cuenta a la hora Ujú. de hablar de estos asuntos, porque bueno, tú has dicho de que afortunadamente tenemos pocos homicidios, ¿no? En nuestro país, no llegan, hay algunos años que no superan los 400, pero para Ujú. mí, desde el punto de vista del ignorante, del que no entra en profundidad en la criminología, para mí 400 asesinatos al año, a mí me parece una burrada, una burrada, vamos. Sí. Hablo de asesinatos voluntarios, cuando son voluntarios. Eh, con esto surge la pregunta que a mí esta pregunta no me gusta, la odio porque es un cliché, ¿no? En este tipo de entrevistas. Pero me gustaría hacértela y que me dieras tu punto de vista y escucharte, ¿no? Finalmente, porque todo el mundo piensa, yo creo que la mayoría de las personas alguna vez hemos pensado, de hecho yo creo que es una de las frases que abren Homo Criminali, todo el mundo en algún momento de nuestra vida hemos pensado en matar a alguien, ¿no? En alguien que nos ha hecho algo, pues en distintas etapas de nuestra vida, más joven, hemos dicho, hoy si cogiéramos a este le tiro de los pelos y me lo cargo. Pero la realidad es que luego la mayoría de las personas no lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el asesino nace o se hace? ¿Es parte de la circunstancia de la vida que ha tenido o se lleva en los genes genéticos? Mira, matar, te voy a poner una metáfora, es como tener una mano de póker, una buena mano de cartas. Te explico. Esa frase que has dicho es muy importante y yo lo defiendo en todo el libro, en todo mi segundo libro, y es que todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros somos capaces de matar. Pero es que ser capaces de matar no quiere decir que te puedas convertir o puedas ser un asesino. Una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Yo puedo matar para defender mi propia vida, para defender a mi hija, puedo matar para sobrevivir, puedo matar ante una amenaza. Es decir, en un momento puntual y bajo unas circunstancias muy concretas, todos seríamos capaces de matar. Si yo voy a ver que dos individuos van a agredir a mi hija pequeña, probablemente haga lo que sea posible por evitar. Eso no me convierte en asesina. Eso lo Entendemos que... a sangre fría, paz, a propia Correcto. voluntad, sangre fría. Correcto. Ahora, el asesino, la pregunta de si nace o se hace, aquí hay que entender que en parte nace, pero finalmente son sus decisiones, sus circunstancias y una serie de elementos externos a este sujeto lo que hacen que se convierta en un asesino. Es decir, el crimen y sobre todo la criminalidad serial y los asesinos en masa, los spree killers, todo ese tipo de asesinos que matan a muchas personas, se tiene que dar este cóctel criminal. Se dan una serie de factores. Lo que no sabemos aún, Daniel, es en qué cantidad se dan esos factores. Es decir, ¿hay factores genéticos? Sí, está el famoso gen MAOA. Hasta hace muy pocos años se hablaba de esta anomalía cromosómica, disonomía cromosómica, que era la XII, que por ejemplo tenía el arropiero, o Richard Speck, el famoso asesino de enfermeras de Estados Unidos, pero esa teoría ya está invalidada porque resulta que hay personas que tienen esta anomalía cromosómica y son de los mejores deportistas del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, esto no implica que tener un cromosoma de más te convierta en un asesino. Entonces, tenemos factores genéticos, factores biológicos, factores psicológicos, factores de educación, factores emocionales, nuestro entorno, nuestra familia, cómo hemos crecido, nos han querido, nos han golpeado, nos han agredido sexualmente, nos han ignorado, nos han enseñado a delinquir. He tenido relaciones sexuales con 7 años. Hay una serie de elementos que hacen que determinados sujetos tengan una predisposición, jamás un determinismo, una predisposición para terminar convirtiéndose en asesinos. Te pongo un ejemplo muy claro. Jeffrey Dahmer, todos sabemos quién es Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer tuvo una infancia, fabulosa, tenía mascotas, una casa estupenda, sus padres tenían una clase social económica media alta. Y sin embargo, Jeffrey Dahmer se convirtió en un asesino, necrófilo y caníbal. Entonces, aquí no cuadra con estas teorías que tantas veces hablamos de que es que la infancia, no. Y tenemos sujetos que han tenido una infancia terrible y que no han matado un pajarito en su vida. Entonces, el crimen es multicausal. Puedes tener una predisposición biológica
por tu genética, por tus rasgos de personalidad, por esa anomalía neurológica que define al psicópata. Y luego no cometer un crimen en tu vida, sí. Y puedes tener esas mismas características y además haber tenido una infancia horrible, unas vivencias traumáticas como haber sido abusado sexualmente, golpeado, ver cómo tu padre, como le pasó a Albert de Salvo, el estrangulador de Boston, agredía a las prostitutas a las que contrataba, de modo que Albert de Salvo la única manera que tenía de alcanzar la gratificación sexual era a través de la violencia que ejercía sobre esas mujeres. Fue lo que aprendió. Se aprende a través de la observación de las conductas. Entonces, nace, puede estar predispuesto, pero finalmente quien toma la decisión es él. Otra cosa es hablar de estos sujetos con patologías y trastornos mentales, ¿no? Pero el sujeto que finalmente termina decidiendo voy a matar es porque tiene una predisposición a ser más agresivo, una serie de rasgos de personalidad y ciertos rasgos de psicopatía y decide matar. Pero es él el que lo decide. Claro. Yo creo que todos estos asuntos también los podemos ver con más detalle en tu blog, Criminalmente. Yo llevo siguiéndote desde hace muchos años, Paz, y de hecho, corrígeme si me equivoco, el blog fue lo que te inspiró o te impulsó a escribir tu primera obra, titulado también Criminalmente, que ha alcanzado, Paz, la 7ª edición, ¿no? ¿Puede ser? Sí, vamos por la 7ª edición. Sí que Bueno. es verdad que hubo un momento en mi vida, y eso es un punto de inflexión, en el que yo, además de hablar de criminología, necesitaba escribirlo. Y empecé con el blog. Y bueno, pues gracias a este blog vino un, entre comillas, cazatalentos y me encontró y me dijo, me gustaría que esto se convirtiera en libro. Me temblaron las piernas, dije, no voy a ser capaz. Y parece que sí que he sido capaz, porque una cosa es escribir unas entraditas a un blog y otra cosa es escribir mi primer libro y ahora el segundo. Entonces, pero estoy todavía que no me lo creo, Daniel, porque es un ensayo, no es una novela como esta. Buenísima, por cierto. ¡Oh, madre mía! Muchas gracias por la Y te voy a publicidad. decir porque me gusta por el ritual de la escena del crimen. Así que si alguien no lo ha leído... Madre mía, pa, un millón de gracias. Hombre, ahora que me he puesto colorado, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Yo tengo que secundar tus palabras, Paz, porque tal y como está el sector editorial, lo que tú cuentas es cierto, porque vender una novela es una cosa, pero vender un ensayo es todavía más difícil, porque yo entiendo que los que al final van a ir buscando a la librería el producto son gente que está interesada realmente en la criminología o que finalmente tú crees que ese morbo o ese interés por la muerte, por los asesinatos, yo creo que ese CSI hizo mucho daño en la televisión o a toda una generación. ¿Tú crees que hay lectores o lectoras que pueden equivocarse al querer buscar ese morbo en tus libros, Paz? Bueno, morbo no van a encontrar. Lo que sí digo las cosas muy claritas, siempre respetando evidentemente a las víctimas y, cómo no, también a los criminales. Es decir, respetando, me refiero a no escribir en plan amarillismo. Como especie, como humanos, como Homo sapiens, nos interesa mucho la muerte. Nos interesa la muerte, el crimen. Somos morbosos in natura y luego cada uno tiene su nivel de morbo, ¿no? Pero somos morbosos. Yo recuerdo, ahora ya no se da tanto, yo recuerdo cuando era pequeña, una frase de las imágenes que les vamos a mostrar ahora pueden herir la sensibilidad del espectador y se hacía un silencio en mi casa. O sea, era, de repente todo el mundo iba corriendo a la tele. Entonces, esa frase lo que hace es decir, mírame. Y muy pocas personas éramos incapaces de no mirar. De modo que el crimen interesa, nos fascina. Y una de las razones por las que nos fascina es por esta dualidad que muestra el crimen. Es decir, primero el querer saber por qué, el qué ha pasado, qué ha hecho a las víctimas, cómo lo ha hecho, y luego tratar esta otra parte que es tratar de entenderlo. Y entonces tenemos un problema, ahora yo ya no, porque llevo muchos años con esto, pero tenemos un problema y es que a veces tratamos de entender los crímenes, a los criminales de un modo racional. Entonces es muy difícil entender a un asesino en serie, a un agresor sexual o a un pedófilo o a un pederasta
desde el punto de vista racional, hay que entenderlo desde el punto de vista criminológico y entonces sí que puedes entender desde ese punto de vista por qué tiene en su cabeza para llevar o terminar cometiendo esos actos. Claro. Bueno, Paz, yo me llevaba hablando contigo aquí 2 o 3 horas antes, hasta por aquí Blas Ruiz Grau, y ha dicho, siempre es un placer escucharte, Paz. Pero ya llevamos 38 minutitos, vamos 38 minutitos, vamos a hacer una cosa. Para no dejar a los que nos están escuchando, siempre muy agradecido a todo el mundo, los que están aquí presentes escuchándonos, para darle la oportunidad de dejarte un par de preguntas, Paz. Voy a hacerte yo la última que tenía preparada, ¿vale? Para que nos vayas contando y todo lo que nos estén viendo, si queréis dejarle alguna pregunta a Paz, dejármela por aquí, yo la apunto y se la hacemos para que la responda rápidamente antes de cortar, ¿vale? Además de tu trayectoria como criminóloga, como hemos estado hablando hasta hace muy poquito, yo creo que te espera una carrera muy prometedora en el mundo editorial, Paz, porque como dice, yo, a mi modo de entender las cosas, leer un ensayo, para empezar hay que estar predispuesto, que es como antes he comentado, y lo segundo es que yo he tenido la experiencia de que muchos ensayos, por mucho que interese el tema, hay momentos en los que puede resultar un poco más pesado, un poco más lento. Y no es el caso en ninguno de los 2 que has publicado. Por eso yo creo que tienes un talento innato y estoy convencido. Yo creo que tienes una capacidad de síntesis, sobre todo por esos esquemas y los cuadros y cómo lo organizas todo, que haces que el lector o la lectora, en este caso, pueda entender todo sin necesidad de ser un superdotado, ¿no? O sin necesidad de estar estudiando, ¿no? Yo creo que al final la idea o el concepto general que intenta transmitir lo haces a la perfección y por eso creo que en el mundo editorial tienes mucho futuro. Pero la pregunta es, ¿tienes algo en mente? Yo sé que acabas de sacar Homo Criminalis, que le queda mucho recorrido, que tus lectores y tus lectoras se están volviendo locos en las pocas semanas que llevan las librerías. Y yo sé que le queda mucho recorrido y con lo que te toca ahora mismo es disfrutar con el lanzamiento. Pero, ¿tienes algo en mente, ya sea con el libro, ya sea con los podcasts que también publicas en tu web? ¿Tienes algo en mente actualmente, un proyecto que estés trabajando? Habrá tercera temporada de Criminalmente en podcast a partir de septiembre. Estoy trabajando en algo relacionado con un true crime, que no puedo contar. Y he empezado ya con mis agendas, y que tengo muchísimos cuadernos, a tomar notas para, dentro de 2 años o 3, poder presentar otro trabajo. Pero son notas. Yo voy por la calle, se me ocurre algo, veo algo, leo algo y lo anoto. Entonces, de momento, seguir dando mis clases, que me apasiona, mis conferencias, pero eso, podcast, algo relacionado con un true crime, que podré desvelar en muy poquitos días, días o semanas, no sé. Y bueno, y anotaciones ya para quizás un tercer ensayo. Me gustaría, y aquí lo digo por si alguien se ofrece voluntario, me gustaría un día, no ahora, mucho más adelante, pues saber escribir alguna historia, alguna narrativa, porque tengo una idea brutal, pero no sé cómo ponerla en papel. Entonces, yo ahí lo dejo. Bueno, todo es sentarse y al final yo estoy convencido que el talento seguro que lo tiene. De todos modos, ya sabes que puedes contar también conmigo para lo que necesites, desde la humildad más absoluta. Paz, claro que sí. Seguro que está genial, por supuesto. Antonio Parra, que es uno de los comisarios de Cartagena Negra, me ha dejado una pregunta en la historia que puse por Instagram estos días para darle promoción al directo, que es la siguiente. ¿Realmente las snuff movies auténticas no han llegado a existir? Yo defiendo en mi libro, hay un capítulo entero de snuff movies, considero que es increíble. Yo llevo dedicándome al derecho y a la criminología, primero al derecho desde los 21 años y luego a la criminología. Jamás he encontrado a ninguna policía del mundo, he hablado incluso con algunas personas de Interpol, que hayan encontrado una película real de snuff movie. En el libro cuento qué es lo que hay, cómo se vende. Bueno, no voy a desvelar el secreto porque si no me cargo el capítulo, cómo se vende, cómo se consume, pero a fecha de hoy, yo lo que defiendo y lo que creo es que podría haber determinados lugares del planeta muy concretos, yéndonos sobre todo hacia Oriente, donde podría haber pases privados. Pero no creo en ningún momento que se haya comercializado con algo que solamente se puede vender en un mercado reducidísimo,
a unos precios altísimos, con lo cual no veo, así lo defiendo, la rentabilidad. Fijaros, yo empiezo ese capítulo diciendo que si como humanos pensamos en que realmente existen este tipo de películas, que no es más ni menos que escenificar un asesinato real para que lo vean miles de personas, lo has dicho antes, la maldad. La maldad sigue evolucionando. Claro. No podemos pensar hace años en esto. Entonces, yo, según mis investigaciones, he indagado muchísimo en muchos sitios de internet con especialistas, por supuesto, y ninguno de los policías con los que he hablado me ha dicho, jamás hemos visto una película real. Hemos visto imitaciones, muchas, donde la estética de la violencia es brutal. Pero a día de hoy no hay ningún policía, ningún psicólogo forense de los que he hablado que me haya dicho que han encontrado en alguna policía del mundo una película real. ¿Que se hacen pasar por reales? Muchísimas, muchísimas. Es muy curioso esto que cuenta y además que lo descubrimos aquí en Homo Criminalis. Tenemos una última pregunta de Holly Guiria Lavalon, que es una lectora empedernida, una lectora sobre todo también, me consta que lee mucha novela negra, que pregunta que qué ocurre con los homicidios sin resolver. ¿Realmente se archivan, se quedan en el olvido? Con el paso de los años puede llegar a recuperarse si hay cualquier indicio o se corre el riesgo de que algo quede sin resolver definitivamente. A ver, pensemos que los delitos de asesinato prescriben, es decir, pasados 25 años, es decir, ahora mismo en España hay muchos casos sin resolver, sobre todo en la Comunidad Valenciana, como comenté el otro día en televisión, pero es un delito que prescribe. Hay delitos como, por ejemplo, la violencia de género que no prescribe nunca, pero el asesinato prescribe. Entonces, si pasan 25 años y medio, como ocurrió en un caso, el famoso caso de las estanqueras de Sevilla, y a los 25 años y medio se sabe quién ha sido, el delito ha prescrito. Bueno. Pero ya no ocurre como antes, ya no hay tantos crímenes sin resolver, hay evolución, la modernidad ha llegado a todos los sitios, ha evolucionado las ciencias forenses, los investigadores, la manera de analizar la escena del crimen. Entonces, ya no ocurre como antes que había tantos crímenes sin resolver. Los hay, pero no en los índices que había antes. Paz, una vez más, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Es increíble tener la oportunidad de charlar contigo. Perdón porque no tenga la jerga que tienes tú para transmitir mis conceptos, pero la verdad que como digo, yo creo que me siento afortunado de poder haber tenido este rato contigo, que ya digo que podría alargarlo mucho más, pero es el tiempo del que disponemos también, tanto para el canal como para Senda, y quería darte las gracias una vez más. A todos los que nos están viendo, Paz, volverle a recomendar que vayan a la librería más cercana, que se hagan con Homo Criminalis, porque lo que habéis visto aquí en unos minutos no es nada comparado con lo que vais a aprender, con la información que vais a absorber con Homo Criminalis. Y de paso, Criminalmente, que está arrasando en todas las librerías, ya que va por su 7ª edición. Así que nada, Paz, 1.000.000 de gracias por todo. Muchísimas gracias, la verdad es que estoy encantada de haber hablado contigo. Nos conocimos en un festival de novela negra y cuando me has preguntado por mis proyectos me he olvidado decirte que estoy invitada a 5 festivales de novela negra este año, que empiezo en junio, estoy súper contenta. Ojalá coincidamos en alguno, de verdad. Y además, en mi caso, bueno, voy a hacer algo que no se ha hecho nunca y es, digamos, que hacer un caso en directo. Y ahí lo dejo. Un caso en directo, madre mía, nos deja con la intriga, ¿no? Claro, para que vengáis. Claro que sí, claro que sí. Pues ojalá tengamos suerte y coincidamos para este año en algún festival. Y nada, desearte toda la suerte del mundo, que no la necesitas con este libro que te has marcado. Y nada, que espero que nos vemos pronto, y nos podemos tomar una cervecita. Claro que sí, gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos habéis regalado esta media horita. Siempre, claro que sí. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.